Hoy, en 678 Domingo. Proyecto para regularizar piquetes. La esquizofrenia de los medios opositores. Otro problema que es el de la interrupción del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, de que ya estamos todos cansados porque cualquiera corta por cualquier cosa. La vida desquiciante de los medios hegemónicos que ahora ven mal que se reglamente o que se intente tomar alguna medida contra los piquetes, pero se la critica porque como antes permitían los piquetes, sí. En Perfil, chau piquetes, chau Laclau. Para que una protesta sea legítima, se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. El corte no tiene que ser, total. No se puede prohibir el transporte público ni personas con capacidades diferentes. ¿Sí que yo no puedo parar los trenes, por ejemplo? No. ¿No? No. Bueno, entonces me voy a dedicar a otra cosa. Entonces me voy a dedicar a otra cosa. Nos visitan el diputado nacional Carlos Kunkel y el periodista Luis Brustein. El linchamiento mediático de cada día. Hoy se burlan de Aníbal Fernández tras ser asaltado. TN.com. Le robaron la sensación. En Perfil, la sensación de Aníbal Fernández. Le robaron el auto. En Infobae.com. La sensación de inseguridad llegó hasta Aníbal Fernández. Tweet del periodista de TN, Gustavo Tubio. Decime qué se siente. Aníbal Fernández fue víctima de la sensación de inseguridad. En 3, 2, 1. Los chorros usaban gorritas de Clarín. Te ocultan los problemas de los países que nos venden como serios. Culminó la huelga policial iniciada el pasado martes en el estado de Bahía, Brasil. Farmacias, supermercados, tiendas de electrodomésticos y calzados fueron saqueados desde que comenzó la huelga policial en El Salvador de Bahía. Terminó tras dejar un saldo de numerosos comercios saqueados y 39 homicidios en menos de 48 horas. En Tiempo Argentino de hoy, alerta por la politización de la policía en Brasil antes del Mundial. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. Un diario de Chile, de Valparaíso, El Martutino, desnuda otra vez el famoso mito chileno. ¿Dónde fueron los incendios? En las partes altas de los cerros. La vista más linda de Valparaíso, pero donde viven los más pobres. Sí. El siniestro que afectó a una de las ciudades con más pobres de Chile. Llevamos años luchando por el tema del agua. Nunca nos dieron el pase del agua, Esval nunca puso, Esval ha tenido muchos problemas. Desde los cerros vecinos, a pesar de la precariedad, otros pobres también se suman para ayudar con lo que está al alcance. Estamos en presencia de algo novedoso. Novedoso, es una revolución la que se está dando. ¿Usted se refiere al caso de Brasil? Brasil, Uruguay, Chile. Esta ola increíble que está avanzando en Chile. La Argentina tiene que ser parte de eso. Zonas donde no hay agua potable. Chile, que siempre hace alarde de tener el ingreso per cápita más alto de América Latina, no había calles para que pasaran los bomberos. ¿Sabes cuándo pudieron pasar los bomberos? Cuando se quemaron las casas. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Otro día de buenas noticias. 1. Más opciones para los consumidores. Esperan abrir más de 40 ferias y mercados. En el marco de las políticas de cuidado de precios, el gobierno nacional planea la apertura de más ferias y mercados en todo el país. En el conurbano se analiza su instalación en Ituzaingó, 3 de febrero, San Martín, José Cepaz y Lomas de Zamora, entre otras. 2. Lito Cruz engalanó a TBR. Cada vez que lo nombro, 100 años de soledad, está conectado con una experiencia de mi vida, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, la escuela secundaria,
en donde García Márquez estaba en todos los comentarios de los muchachos, lo leíamos en el bar, en la esquina, lo discutíamos, entonces está pegado a la historia de mi vida y de esa época de juventud, después de 10 años de la Revolución Cubana, donde también estábamos entusiasmados con el tema del Che Guevara. Así había todo un movimiento enorme por conocer ese mundo que para nosotros era muy extraño, y a través de García Márquez conocimos esa parte del Caribe, y a través de Cuba supimos que existía, y a través del Che supimos también la importancia política que tenían estos escritores. 3. Messi volvió a derrotar al exitismo. Por arriba de la barrera, ahí está Messi. ¡Gol! ¡Gol! 9, 6, 7, 8. Un equipo que sale jugando. Su hija Alma estaba en el aeropuerto y la niña conoce a otro niño, juegan, hasta que el niño le dio un beso. ¡No! ¿Proyectás esto a los 15, 16 años? A los 6, 7. Ya, no. 6, 7. Ya, no. Ya sí, a los 4 años, sí. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso, vas a querer más. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678 en esta emisión de domingo entre fútbol y fútbol. Buenas noches, compañeros columnistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ustedes también. Hoy nos visita Luis Bruckstein, que como sabrán es periodista de Página 12, columnista, analista político y hace sus comentarios y análisis políticos acá en Visión 7. No sé cuándo, ¿estás todos los días? Vos tampoco sabés cuándo. No sé cuándo estoy. Tampoco sabes cuándo. Me toca el voleo, sí. Bueno, muy bien. Te dejas llevar, digamos. Pero si se pone 678 en algún momento te van a pescar. Si ponen, te van a ver. Bueno, gracias por estar acá. Y también nos visita Carlos Kuhn, que es el diputado Carlos Kuhn, que es diputado por el Frente para la Victoria y abogado. Y bueno, usted sí sabe cuándo va a la Cámara. Sí, porque es mi lugar de trabajo natural, así que ahí voy. Ahí sí se sabe, no se cambia por el fútbol como acá. No. Bueno, tienen suerte. Vamos a ver el informe, Kuhn, que tiene que ver, porque usted presentó esto que estamos llamando el proyecto para regular los piquetes, que en realidad me decía usted que la idea es que es un proyecto para la convivencia regular en el espacio público. La convivencia en los espacios públicos. Vamos a ver el informe que nos preparó la producción y después luego conversamos. Proyecto para regularizar los piquetes y la esquizofrenia mediática. La oposición mediática y política se viene quejando desde hace tiempo del tema piquetes. Correspondería pensar si no es un ciclo que está empezando a agotarse, el de la metodología del corte y el piquete, porque no puede considerarse la forma normal de vivir en una ciudad. Todas las cosas alcanzan un punto, dirían los físicos, de saturación. Y yo creo que este es el momento en que lo ha alcanzado. La calle es de todos. ¿Quién se tiene que hacer cargo de los piquetes? ¿Quién tiene que liberar las calles de Buenos Aires? Y hay una sensación de que cualquiera puede cortar la calle, ¿cualquiera puede hacerlo? Sí, la verdad que cualquiera puede hacerlo. Otro problema que es el de la interrupción del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, de que ya estamos todos cansados porque cualquiera corta por cualquier cosa. El escenario no podía ser más complicado. Familias enteras instaladas durante horas y horas en la 9 de julio, micros que los llevaban y traían del conurbano, acampe, comida, frazada, palos, mochilas y protesta y más protesta. El problema que estamos viviendo con el piqueterismo, la verdad que lo creó el gobierno. Y ahora también se quejan. La vida desquiciante de los medios hegemónicos que ahora ven mal que se reglamente o que se intente tomar alguna medida contra los piquetes, pero se la critica porque como antes permitían los piquetes, sí. El cambio en el gobierno, el giro hacia la derecha del gobierno, el tema de los piquetes, los antipiquetes, ¿será porque tiene miedo que le hagan
protestas al propio gobierno. Bueno, lo vamos a debatir. Del gobierno, ahora una ley anti-piquetes. Cuando crecen las protestas sociales contra el gobierno, aparece esta ley que quiere regular las piquetes. En perfil, chau piquetes, chau Laclau. La iniciativa de una ley antimovilización y la muerte del mentor del antagonismo coinciden en tiempos de retirada acá. El paro fue abrumador, el no a este periodo que termina, vino a sumarse hoy la muerte de Laclau. Y esto completó el ciclo de alguna manera, ¿no? Chau piquetes, chau Laclau. De lo que se trató fue de no reprimir, de no matar como se había matado anteriormente, y ahora, en el hastío de la situación, se busca ponerle algún paño frío. Pero además, se cometen una serie de dislates en cuanto a la información que se da. Hay un gran desconocimiento, como siempre, porque es sobre lo que no se sabe que opera el periodismo dominante. Para que una protesta sea legítima, se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. El corte no tiene que ser total. No se puede prohibir el transporte público ni personas con capacidades diferentes. Es decir, que yo no puedo parar los trenes, por ejemplo. No. ¿No? No. Bueno, entonces me voy a dedicar a otra cosa. Entonces me voy a dedicar a otra cosa. Esto tiene varios aspectos. Primero, lo que hace es una ampliación de derechos y no una restricción de derechos, porque desde hace unos 11 años nosotros habíamos garantizado el derecho a expresarse y a reclamar en la vía pública. Ese derecho se ha venido ejerciendo. Esta ley, si bien da una serie de pautas y explica una serie de mecanismos para el funcionamiento de esta garantía de los dos derechos, el derecho a peticionar y usar la vía pública para ello y el derecho a circular libremente, lo importante es que con el reclamo, con la manifestación en la vía pública, lo que se pretende es fundamentalmente hacer visible el problema, el conflicto o el reclamo. La nota de Clarín de hoy, con el afán de embestir, suma voces que se contradicen entre sí. En el diario Clarín, advierten que la ley antipiquetes contradice al Código Penal. Es porque legaliza una conducta prohibida al considerar que hay cortes que son válidos. Desde la justicia, el fiscal porteño Martín Lapadú sostuvo ayer que el proyecto está parado sobre ilícitos porque asegura la impunidad de los piquetes y legaliza el delito al contemplar como válidos los cortes que son con aviso. Desde la izquierda, el legislador porteño y dirigente del MST Alejandro Bodart apuntó que el proyecto K es represivo, absurdo e inconstitucional, porque el Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o ilegítima. O sea que, por un lado, es inconstitucional el proyecto porque valida los piquetes que en teoría son ilegales, y por otro, es inconstitucional el proyecto porque prohibiría algo legítimo como los piquetes. Bueno, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. Bueno, muy bien. A ver, también Kunkel, Berbisky del CELS y Delía desde el Movimiento Evita han criticado, no estaban de acuerdo con el proyecto para regular este tipo de manifestaciones. Bueno, yo vi las declaraciones de mi compañero y amigo Luis Delía y eran bastante prudentes. Y que tuviera dudas o que le pareciera me parece natural. Dentro de nuestro movimiento, cada cual tiene que expresar lo que piensa con total honestidad y coherencia y de acuerdo a su trayectoria. Pero eso no implica que nosotros lo que tenemos la responsabilidad de votar las leyes, y este es un proyecto que elaboramos en la Cámara de Diputados, no es un proyecto del Ejecutivo. Además, estamos sujetos a cambiarle, no nos atenemos, no nos aferramos a ninguna de las expresiones, ninguno de los incisos, ni los artículos, ni la terminología. Vamos a discutir. Pero eso sí, que las fuerzas políticas hablen más que de los incisos, los artículos, tal palabrita puesta con mayor o menor fortuna, que hablen si están de acuerdo en seguir permitiendo que 40 o 50 personas corten el acceso a la Ciudad de Buenos Aires en las autopistas o en el General Paz. Si las fuerzas políticas opositoras sostienen que hay que permitir eso, bueno, nosotros no vamos a aplicar nuestra mayoría
para sancionar esta norma si no somos acompañados por alguna de las otras fuerzas políticas. Está bien. El objetivo, digamos, del proyecto sería ¿qué cosa? Regular la convivencia en el espacio y en la vía pública, porque aquí tenemos una cuestión. En los años 90, como consecuencia de las políticas neoliberales y hasta el 2013 inclusive, hubo un 52% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, un 26% de desocupación llegó a haber, un 25-26% en la indigencia. Y los cortes no se hacían en la ciudad de Buenos Aires porque no había flotas de micro ni nada para traerlos acá. Los cortes se nos hacían en Varela, los cortes se hacían en el fondo en Espegacín, y los cortes se hacían donde la gente estaba desesperada, no tenía para darle a comer a sus hijos, no había ni siquiera comida para dar en los comedores escolares. Entonces, esa situación, por algún lado, se tenía que hacer visible y los medios hegemónicos no se ocupaban mucho de los pobres. Estaban contentos porque el gobierno radical llegó a votar una semana antes del corralón y del corralito, llegó a votar una ley que garantizaba la intangibilidad de los depósitos bancarios. Cuando todos los sinvergüenzas habían sacado sus fondos, seguían engañando a la gente diciendo que los quedara. En medio de esa situación, es lógico que se generó una forma de protestar y de reclamar que era la única que tenía a su alcance la ciudadanía, los vecinos, los pueblos. Pero me parece que nosotros que respetamos esta situación durante un tiempo bastante prolongado, algunos nos criticaban ya desde antes de que era muy largo, a lo mejor tenían razón, pero lo que está claro es que después de haberse creado más de 6 millones de puestos de trabajo, haberse otorgado 3 millones de jubilaciones a mayores nuestros que no habían podido hacer sus aportes, 4.350.000 asignación universal por hijo, convenios colectivos de trabajo 1.600, 1.700 por año, movilidad jubilatoria, y sin desconocer todo lo que falta para seguir devolviéndole al pueblo argentino lo que le arrebataron los neoliberales, ya hay forma. El ejemplo más dramático fue ese corte hecho por el SUPA en el Puente Porredón, donde mandaron a los 50 empleados del sindicato a cortar e impedir que 10.000 o 20.000 vehículos que pasaban esa hora por el puente pasaran, y tiraron a un discapacitado por el borde y tenían en funcionamiento, claro, a las patronales ellos no le hacen conflicto porque la dirigencia del SUPA tiene demasiados acuerdos con las patronales, por eso es que en lugar de hacer el conflicto o un paro en el puerto, van a obstaculizar el trabajo de los otros, respondiendo a las directivas de Hugo Moyano. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el diputado? Yo quería una cuestión que es sobre la cual a mí me genera una particular duda el proyecto. Por ejemplo, en circunstancias, casos concretos que hemos vivido, como fue la represión en el Borda, o como puede ser, no sé, los cortes de luz, y cuando se da algo que es una manifestación por alguna cosa de absoluta urgencia, que no hay tiempo para estas 48 horas, digamos, ¿qué pasaría con ese grupo de vecinos o de ciudadanos que salen a quejarse por una cuestión muy específica y puntual, como puede ser un corte de luz, por ejemplo? Dos cosas. Por un lado, nosotros este proyecto lo presentamos, estamos dispuestos a discutirlo y a introducirle todas las mejoras que se nos sugieran. Y por otro, después está el decreto reglamentario. Otra cuestión, perdóname que haga una pequeña digregación de tu pregunta, es que dice que es represivo. No lo puede ser. Si fuera una medida ligada al Código Penal y a la aplicación de penas, sería de aplicación obligatoria en todo el país, porque la legislación de fondo la dicta el Congreso de la Nación. Es una que regula procedimientos, y como todas las normas que regulan procedimientos de actuación de la Fuerza de Seguridad y del Estado, es potestad de las provincias. Las provincias no lo van a aplicar si no adhieren a las mismas. Claro. El otro tema más específico es que si hay un motivo de reclamo, el corte, la manifestación callejera puede tener dos alternativas, o una maniobra política extorsiva o una maniobra de difundir el conflicto o el reclamo. Entonces, no es necesario cortar las 4 manos de una autopista para que 100 personas manifiesten su descontento. Es más, si fuera en realidad el objetivo difundir el reclamo, y yo fuera el que tuviera que organizarlo, digo, no, pongamos los carteles, ocupemos un carril para que sea visualizado y dejemos que pasen 100.000 vehículos viendo cuál es el motivo de nuestro reclamo. Cuando se pone la barrera y no se deja pasar, hoy en día, que además no son masivos, ese es el otro tema. Pero además, pretender que el peronismo va a hacer cosas para recordar derechos de los argentinos es negar nuestra historia. Lo que quería preguntar es, ¿cómo se determina cuando un piquete es legítimo o ilegítimo? Eso es tal vez lo más digno de ser analizado y lo vamos a estudiar y vamos a escuchar todas las propuestas que haya. Pero lo fundamental en cuanto a la legitimidad o no del reclamo, para mí, o la legitimidad o no de la medida del hecho que se está haciendo, es que no se corte
toda la circulación. Eso es lo fundamental. Ahora, también hay una aclaración. Si viene una manifestación de 10.000 personas por el puente Porredón desde Avellaneda, no le vamos a pedir que garanticen la libre circulación. El absurdo no. Claro. Porque claro, si hay suficiente cantidad de gente como para ameritar la necesidad de transitar por un... Ahora, cortar 100 o 50 personas una avenida o un puente durante 12 o 14 horas... Además, también hay algo que no hace referencia. El proyecto contempla que el Estado tiene que garantizar, además de la mediación, por un civil, no por las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales es porque es el lugar que está más localizable en todo el lugar para ir a notificar. Todo el mundo sabe dónde está la comisaría, el destacamento, la subcomisaría, pero no son ellos los que deciden, sino que tienen que comunicar a los mediadores civiles y esos son los que van a regular la cuestión y van a tener una intervención. Pero además el Estado se tiene que comprometer y tiene que efectivamente difundir el motivo del reclamo. Ahora, si es una... Bueno, eso es... La pregunta que yo tengo es si no convendría concentrar en este punto que acabas de decir, en el sentido de impedir que un grupo pequeño de personas interrumpa el tránsito. Digo, porque meter la cuestión de la legitimidad, las 48 horas de pedido, el Ejecutivo decide si es legítimo o no, yo creo que... Opino esto que le da pie a argumentos y a cosas que no nos ayudan. Divide el propio campo, digamos. Uno no puede pensar que Kunkel le tiene una posición política y que Delía otra frente a la protesta social porque sabemos de la trayectoria de todos. Ahora, como cada uno ve esto obligadamente desde una perspectiva, sea la perspectiva del análisis o el movimiento social o de lo que sea, creo que de la forma que está planteada con demasiada rigor, con demasiada apelación a lo legítimo y lo ilegítimo, las 48 horas, da lugar a que no se separen bien los campos. Yo estoy de acuerdo con la idea de hacer que ellos digan si quieren o no garantizar el tránsito pacífico de la gente por la avenida de la ciudad. Pero para que ese sea el intríngulis, me parece que hay que depurar, por lo menos por lo que yo conozco, yo no vi el papel, no vi el papel escrito, pero por lo que está apareciendo, me parece que hay demasiados elementos de ruido que dividen el campo de los que siempre reivindicamos, y yo creo que somos todos los que reivindicamos los que estamos acá, la legitimidad de la protesta social en determinadas circunstancias. Me parece que el tema es dejar pasar a la gente, ese es el tema. Edgardo, perdón, lo que dice Edgardo, quiero decir esto, se habló de número, Kunkel, usted habló de un número reducido o de una manifestación. La pregunta que yo me hago y les hago, y obviamente a los invitados, es la siguiente: ¿qué es un piquete hoy? ¿Es igual que un piquete con Teresa Rodríguez, con Choque, hace 25 años? No puede generalizar tampoco. Segundo, lo que vos hablás, y que creo que esa es la discusión, lo legítimo y lo ilegítimo. La idea de reglamentar, no me gusta la palabra, pero la idea de organizar un piquete es un oxímoron. No se puede organizar el llanto ni la desesperación, suponiendo que eso fuera el auténtico. Es un oxímoron. Esta es la dualidad de la propuesta. A la vez, si somos sinceros cada uno consigo mismo, el piquete ha pasado a ser una preocupación. Una preocupación. No, y un arma extorsiva también, eso es así. Obviamente, una preocupación. Esa parte donde el dirigente sindical Rubio dice entonces no tiene más sentido mi actuación, o sea que él está para hacer paros. Yo creo que merece un debate, supongo, en los legisladores, y bueno, y la pregunta es todo esto que dijimos acá, a ver qué... Pero por supuesto que estamos dispuestos, como lo hacemos permanentemente. Nosotros no solo... porque por ahí algunos se indignan de los que nunca les tocó ser opositores ni a las dictaduras, ni estar en ningún piquete, ni ir a pelear cuando había que pelear para defender la democracia. Nosotros lo hicimos toda nuestra vida con aciertos y con errores, pero también estuvimos en la Plaza de Mayo respaldando al gobierno radical de Raúl Alfonsín cuando salían los ahora democráticos y masistas de La Torre y Rico intentando dar golpes de Estado. Así que eso está muy bien, pero nosotros no vamos a... Y en cuanto a las medidas, a lo represivo no, que es lo que dijeron al principio, se comieron en la magia. A mí me reprochaba un periodista del medio, empleado del contador Magneto, de que si no tiene pena no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Trata de unificar y homogeneizar las normas de procedimiento con respecto a este tipo de cuestiones que ya por otra parte se han ido elaborando a lo largo de estos 11 años, porque no está la situación con respecto
a las interrupciones del tránsito, como cuando el ingeniero agrónomo Felipe Solano encontró mejor forma que liberar el puente Porredón, permitiendo que se asesinara con Contequia de Santillán, porque esas son las cosas que sucedieron. Y dio la conferencia de prensa esa noche con el asesino, que ahora está cumpliendo con él, sentado al lado de él, en la gobernación de La Plata. A ver, Brustein. No, es que yo lo que creo es que la idea del piquete está relacionada con muchas cosas, no solamente con lo último, que es lo que a todo el mundo le molesta, que es el abuso de esta situación, ¿no? Pero tiene que ver con que el piquete fue una medida extrema de necesidad, casi desesperada, de pueblos del interior, y que fueron los que marcaron el principio del fin de todo el modelo neoliberal de los años 90, que si no hubieran existido realmente hubiera sido difícil que se empezara a conformar esa resistencia, esas formas de expresión de la gente que se estaba quedando afuera, de los millones de excluidos que encontraron como única forma de expresarse esa, ¿no? Yo estuve en Tartagal, estuve en Contralcó, y después el que se hizo en el 3 de febrero, que fue el primero que se hizo grande acá en la ciudad. Y después lo mismo. En el 2003, prácticamente en la ciudad había una marcha de desocupados todos los días. Y yo creo que ahí la gran genialidad de Néstor Kirchner fue decirle en ese momento a la policía que iba a ir, pero a custodiar las marchas, y que iba a ir desarmada. Y yo creo que eso fue un éxito como política para aliviar a la ciudad de los piquetes, de las marchas, porque realmente, si uno se acuerda de lo que era la ciudad en aquellos días, a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo. Y creo que hay un proceso de decantación política, que es natural, o sea, más allá de las leyes, ¿no? O sea, este piquete que hizo el sindicato portuario, por ejemplo, que terminaron tirando al muchacho por la baranda, yo creo que el sindicato portuario se va a curar de espanto, no va a hacer ningún piquete por bastante tiempo. Hasta el abuso de esta medida como herramienta así extorsiva, o a veces que expresa falta de representatividad, porque es algo que se puede hacer cuando somos poquitos. Cuando somos muchos podemos hacer otras cosas. Yo cuando somos el poquitos... año pasado, con los cortes de luz, cortaban la avenida Corrientes 8 personas. Claro. 8 personas cortaban la avenida Corrientes. Pero eso finalmente es contraproducente para la gente que lo está cortando, porque a esta altura ya a nadie le genera simpatía eso. Ni solidaridad. Ni solidaridad con Ni solidaridad con lo que están reclamando. Lo que terminan generando es rechazo. Pero por eso yo creo que eso es lo que está pasando en la realidad. Hay un proceso de decantación natural, y creo que meterse en un nivel institucional donde sí, como dijo el diputado recién, donde bueno, hay un límite de derechos que se pueden superponer o obstaculizar. Yo lo que creo que con ley o sin ley, la decisión de reprimir o de evitar un piquete es una decisión política, siempre, y que se hace con herramientas que ya existen, ¿no? No sé hasta qué punto facilita la idea esta de que haya menos piquetes el hecho de que esté esta legislación, porque en el momento de tomar la decisión se va a tener que tomar con la misma realidad. Y tiene que haber una decisión política detrás que esté en función de eso, del tipo de represión que se va a hacer y por qué se va a hacer, ¿no? Claro. Sandra, perdón, Sandra quería hablar. Sí, una línea sobre lo del puente Avellaneda, lo de los portuarios, porque el otro día se cumplió un mes y leí una nota que salió en Página, lo investiga ese caso la justicia de Avellaneda. Hay un prófugo, está identificada la persona que lo tiró al chico del puente. Y era un barra brava, era un tipo que estaba contratado, había un primer cordón donde estaban los portuarios y un segundo cordón donde estaba el tipo que había sido contratado por el gremio para apretar a los que quisieran pasar, ¿no? Y encima
Una semana después en La Nación salió en Políticos en el Diván, que es una sección donde ahora están desfilando todos los sindicalistas que adhirieron al paro general. Ese día que tiraron a ese chico del puente, Corbalán, el secretario general del gremio, prometió que iba a renunciar. No solo no renunció, sino que La Nación sacó media página de entrevista titulada "Ese chico era un rompehuelgas". Es decir, una cosa repugnante, realmente. Más allá de eso, yo lo que pensé... Es un precursor de la reforma social en la Argentina. ¿Cuál chico de la rompehuelgas? El que tiraba, el de la pierna ortopédica. Y visto por el jefe de la banda, es así. Claro, porque finalmente lo que se decía es que había dos grupos en el corte ese. Uno era gente de la barra brava del Doque y un grupo de portuarios. Y esto era un conflicto intersindical, porque era el sindicato portuario enfrentado con los guincheros. Y parece ser, según dicen ellos, que los guincheros intervinieron antes y le dieron más plata a la barra brava para que hiciera bardo en ese corte. Eso dicen la gente del SUPA, ¿no? Echándole la culpa. Pero bueno, aquí en el fondo de la discusión, más que un piquete, lo que está en discusión en este caso, creo yo, son los mecanismos de funcionamiento del movimiento sindical. Bueno, ¿no? que esa es la otra parte del debate. Porque si vos te vas a contratar a un barra brava y después viene otro y le paga más al barra brava. Los sindicatos, Luis, me parece que en decantación, la palabra decantación. Y yo me preguntaba por esta misma situación cuando Néstor Kirchner le dice a Filmus, frente a la ventana de la Casa Rosada, viendo los piquetes y las manifestaciones, que no iba a reprimir ese origen de los piquetes, estamos hablando del 2003, 2004, 2005, pienso si las cosas suelen desvanecerse cuando se desgastan en el tiempo, como pasó con la Carpa Blanca, por ejemplo, como pasó con muchas cosas. La pregunta es si el piquete tiende a desvanecerse o a recrudecer. Esa es la pregunta que yo... La huelga es la huelga para un movimiento sindical, para un movimiento obrero. Y no es un piquete de barra brava. O sea, hay una cosa de abuso de ese tema que yo creo que se va decantando porque la gente puede diferenciar cuando se está haciendo abuso de una medida de fuerza que ha sido histórica. O sea, el piquete existe desde hace 1000 años como medida de fuerza. Cuando se está abusando, ¿no? Cuando hay 5 tipos cortando una calle. A ver, Sandra, que quería redondear la idea de... Yo quería terminar con esa línea de que me parece que además de las fuerzas políticas, que me parece un debate complejísimo, la verdad, no me parece fácil de analizar, pero además de las distintas fuerzas políticas que deberían expresarse, me parece que debería ser un debate hacia adentro de los sindicatos y de las organizaciones sociales, porque también cuando hay un reclamo justo, cuando hay un reclamo que necesita visibilidad, me parece... A mí de la parte que más me parece interesante del proyecto es esta vía de encontrar visibilidad, una vía segura de darle visibilidad a un conflicto, porque no quiero dar un porcentaje porque no tengo la menor idea, pero muchísimas de las calles que están cortadas, si uno va y pregunta cuál es el motivo no aparece. Yo creo que se manejaron ejemplos. Yo quiero decir, hay un cambio, más que crecer o no crecer, o agotarse o no agotarse, hay un cambio de calidad. Yo, la verdad que quedé muy preocupado con el último paro, para llamar de alguna manera a esa operación desestabilizadora. Quedé muy impresionado, escribí algo al respecto, de la capacidad para cortar el transporte y la capacidad para bloquear la ciudad asegura el supuesto éxito estadístico en cuanto al ausentismo de un paro. Cortando el subterráneo que te representaba. Por eso, yo creo que eso amerita una regulación estatal. Yo creo que no hay que escandalizarse de que el Estado regule la convivencia en el espacio público. A mí no me preocupa realmente ese problema, me preocupa sí que el modo en que se proponga, la letra y el espíritu de lo que se proponga, tienda a unir a todos los que defendemos el derecho a la protesta social legítima, porque si en el texto hay elementos, o termina habiendo, yo estoy de acuerdo, estoy escuchando con lo que dice Kunkel en el sentido del debate que se va a abrir, yo creo que el debate con los movimientos sociales sería bueno que haya espacios de mucha difusión, de mucha publicidad de lo que cada uno opina sobre esto, porque es bueno que sea una gran oportunidad de reivindicar
aplicar el derecho popular, el Estado como órgano de la representación popular, que ponga un límite a que un personaje irrepresentativo y provocador pueda hacer daño a la convivencia de la sociedad. Ahora, separando eso del derecho a ganar visibilidad para una protesta legítima. Sí, pero además no nos olvidemos el derecho a circular que tenemos el resto de los argentinos. Cuando no se hace necesario para difundir un conflicto o una problemática o un reclamo. Y los que mueren en las ambulancias. Pero hace cosa de 15 días, un diputado nacional que responde a la conducción de Sergio Massa hizo declaraciones muy fuertes, fueron difundidas por varios medios, diciendo que por qué la presidenta no cumplía su promesa de regular los piquetes urbanos. Y me llamó la atención que lo dijera 2 o 3 veces, y lo busqué en los distintos medios, y en todo decía lo mismo. Me di cuenta, claro, él es de Villegas, tiene muy buena relación con los creadores de ganado. Entonces, claro, los urbanos hay que cerrar. No va a ser que la sociedad rural y el Mama Venegas resuelvan otra vez cortar las rutas y desabastecer las ciudades, porque esos son los que hay que respetar seguramente. Y los vamos a respetar como siempre y cuando permitan la circulación de los que quieren circular. Vamos a cambiar de tema, tengo que ir a otro informe, ya seguiremos debatiendo esto, todo lo que haga falta. Y vamos a ver lo que no nos muestra la tele ni los medios, o sea, cosas feas que ocurren en países que ellos dicen que son serios. Bueno, eso no lo vemos, lo vamos a ver ahora. Problemas en Brasil y Chile que aquí son ocultados adrede. Empecemos por Brasil. Hace unos días hubo un grave acuartelamiento policial que terminó con 39 muertos en el estado de Bahía. Los medios opositores de aquí casi que ni mencionaron los graves acontecimientos. Culminó la huelga policial iniciada el pasado martes en el estado de Bahía, Brasil. Farmacias, supermercados, tiendas de electrodomésticos y calzados fueron saqueados desde que comenzó la huelga policial en El Salvador de Bahía. Terminó tras dejar un saldo de numerosos comercios saqueados y 39 homicidios en menos de 48 horas. El cuerpo policial ya hizo en 2012 una huelga de 12 días que desató una ola de violencia y dejó 157 muertos. Los agentes de la Policía Militarizada del Brasil, que es la institución responsable de garantizar el orden público en las calles, se declararon en huelga la noche del martes para presionar un aumento salarial superior al que había sido ofrecido por la gobernación de Bahía. En tiempo argentino de hoy, alerta por la politización de la policía en Brasil antes del Mundial. El secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, criticó que las fuerzas estaduales le ponen al gobierno de Rousseff un cuchillo en el pescuezo exigiendo un aumento salarial, especulando con la cercanía del evento. Após 2 dias de tensão, saques e arrastões, aos poucos, Salvador começa a voltar à rotina. Esta foi a segunda greve dos policiais em pouco mais de 2 anos. As reivindicações dos grevistas foram parcialmente atendidas. Mesmo assim, há 56 dias para a abertura do Mundial, os líderes do movimento não cogitam uma nova greve, pelo menos até a Copa do Mundo. En página 12 del jueves, el presidente del Sindicato de Funcionarios del Departamento de Policía Federal Carioca, André Vaz de Melo, advirtió: estamos con lo mismo propuesto de Brasilia y otros estados, parar durante la Copa del Mundo principalmente en los aeropuertos. As nossas Forças Armadas participarão em caráter dissuasório, mas participarão em toda a retaguarda e também na contenção. Nós usaremos a nossa Polícia Federal, nós usaremos a nossa Polícia Rodoviária Federal e temos parceria com todos os governadores. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. Pasemos a otro país vecino, Chile. Los defensores del modelo neoliberal nos venden al país trasandino como un ejemplo a seguir. Estamos en presencia de algo novedoso. Novedoso, es una revolución la que se está dando. ¿Usted se refiere al caso de Brasil? Brasil, Uruguay, Chile. La Argentina va a empezar a tener, sobre todo después del 27 de octubre, va a ser un país normal. Va a ser normal como Brasil, como Chile.
cómo debemos movernos nosotros. Mire, yo pongo como ejemplo Chile. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Uruguay en los últimos años? ¿Cómo está Chile? ¿Por qué no hacemos como Chile? ¿Por qué no copiamos de Chile, que les va tan bien? Esta ola increíble que está avanzando en Chile. La Argentina tiene que ser parte de eso. Sin embargo, los tristes episodios en Valparaíso dejaron en evidencia la desigualdad y pobreza que sufre la sociedad chilena. Y esto tuvo que ser reconocido, aunque a regañadientes, por el diario La Nación. Diario La Nación. La deuda de Chile. La otra cara del éxito sale a la luz por las catástrofes. Chile, que se debate entre la puerta del horno para salir del subdesarrollo con sus flamantes credenciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la desalmada crudeza para desviar la vista ante los cientos de miles que aún viven en condiciones indignas, sin alcantarillado, colgados al tendido eléctrico, en medio de basurales, analfabetismo, crecientes focos de delincuencia y la certeza de que las políticas sociales y oportunidades son para cualquiera menos para ellos. Tanto Valparaíso como Alto Hospicio y las demás ciudades del norte afectadas por el terremoto dejan al desnudo la enorme pobreza existente en el Chile neoliberal, administrada por la Concertación y la Alianza, dice con algo de rabia el sociólogo Rafael Gumucio Rivas. De acuerdo con la OCDE, Chile es hoy el país con más desigualdades en los ingresos entre ricos y pobres. Chile, la otra cara del éxito. Un diario de Chile, Valparaíso, El Martutino, hace 4 años que alerta sobre la sequía, los incendios y además desnuda otra vez el famoso mito chileno. ¿Dónde fueron los incendios? En las partes altas de los cerros. La vista más linda de Valparaíso, pero donde viven los más pobres. Sí. El siniestro que afectó a una de las ciudades con más pobres de Chile. Llevamos años luchando por el tema del agua. Nunca nos dieron el pase del agua, Esval nunca puso, Esval ha tenido muchos problemas. Desde los cerros vecinos, a pesar de la precariedad, otros pobres también se suman para ayudar con lo que está al alcance. Que el pobre siempre busca dónde vivir, pues sí, y es la realidad de Chile, que el pobre busca dónde vivir, no elige, o sea, donde se le da, se instala. Zonas donde no hay agua potable. Chile, que siempre hace alarde de tener el ingreso per cápita más alto de América Latina, no había calles para que pasaran los bomberos. ¿Sabes cuándo pudieron pasar los bomberos? Cuando se quemaron las casas. No había calles, no podían pasar. Bueno, ese es el Chile de hoy, la otra cara de Chile. Hablando de la nación y de ocultamiento de la realidad, fue hasta gracioso cómo la semana pasada, luego de tirar una buena para el país, tuvo que corregir el terrible error y volver a su lógica habitual del todo mal. En La Nación Online del 10 de abril, Chile, Cuba y Argentina tienen las tasas de homicidio más bajas de América Latina. Así lo sostiene un estudio de la ONU a nivel mundial. Y apenas horas después, el peor récord. América Latina es la región con más asesinatos. Según el informe anual de la ONU, desplazó a África. Honduras y Venezuela son los países más violentos. Y recién en el tercer párrafo, chiquito, dicen. En tanto, Chile, Cuba y la Argentina son los países con las tasas de homicidios más bajas de la región. A ver, Kunke, ¿qué le parece esto? Bueno, hay una sistemática tarea de ocultamiento de la información por determinados medios hegemónicos de lo que sucede en el resto de los países, con lo cual nosotros no planteamos de ninguna manera que porque en otro lugar... Ahora falta que pidan la renuncia de Randazzo porque se hundió el ferry en Corea, porque cada vez que pasa algo en algún lugar la culpa la tenemos nosotros. Un amigo me decía, si llegamos a descubrir nuestros científicos un remedio que cura todos los cánceres, van a salir a defender el cáncer. Siempre es una medida absolutamente contrapelo de lo que en muchos casos están pidiendo. Pero bueno, a mí eso no me preocupa tanto, que lo hagan los medios hegemónicos que representan las corporaciones. Yo hago un sincero llamamiento a todas las fuerzas políticas que se liberen de la presión y el condicionamiento que le ponen esos medios hegemónicos para regalarle unos centímetros o unos minutos de fama, y que sean coherentes con las posturas que han tenido sus partidos históricamente, como por ejemplo la Unión Cívica Radical o el socialismo.
Entonces yo creo que hay que discutir y además es natural que ellos planteen cómo mejorar las cosas y que aparezcan, que si nosotros mejoramos una intención, una norma, ha sido por aporte de ellos. Además tienen toda la forma para difundirlo. No hay forma que nosotros ocultemos si nos presentan ni nos interesa una norma que permite mejorar una propuesta nuestra que no la vamos a adoptar. Sería una necedad. Pero esto se da también en un marco, volviendo al tema central, donde se oculta la conflictividad que existe en otros lugares y es producto, me parece a mí, entre otras cosas, de la difusión de los medios de comunicación masivos, de las distintas formas de actuar por internet y por todo, donde cuando en mi ya muy lejana juventud yo vivía en Bragado, tampoco estaba en las antípodas del mundo, pero nosotros no teníamos muchas formas de informarnos. Había 1 o 2 canales de televisión, cuando yo era chico había 10 televisores en todo el pueblo. Entonces uno vivía en un mundo un poco más acotado y no se veían tanto. Ahora, la masividad de estos medios y todo hace que todos, de todas las condiciones sociales, vean cómo se vive y cómo se puede llegar a vivir. Y eso genera tensiones y genera muchas veces situaciones. Además de que cada vez que se produce un delito, se lo pasa por los medios explicando pormenorizadamente cómo se organizó y cómo se puede volver a organizar otro. Yo creo que son todas las cosas que no lo digo para reprochar nada a nadie, sino para que tenemos conciencia de que ante las problemáticas que realmente afectan nuestra forma de vida y la integración como sociedad, tenemos que ser conscientes del contexto mundial en el que se desarrolla, el contexto regional en el que se desarrolla y en ver cómo podemos garantizar la mejor forma de aportar a su solución, independientemente que cada cual va a tratar de ser el portador de la mejor nueva o de la mejor propuesta para solucionar esos problemas. Claro. Que se gane la representatividad social y que nos ganen si tienen mejores propuestas ante la sociedad por la positiva, porque demuestran que asumen los mismos problemas que nosotros, que la sociedad asume y que tienen mejores soluciones que las que nosotros estamos dispuestos a ofrecer para el futuro. Moyano, Cosito. Sí, una de las cosas que se planteó como un modelo de Brasil, entre otras cosas, fue el tema de cómo supuestamente se terminó con el conflicto de los narcos en las favelas. Y ahí hay un detalle que me parece que se vincula con lo que estábamos conversando antes. En Río entraron las fuerzas de seguridad a los tiros y parece ser, según explican los que saben, que no es una metodología que termine teniendo buenos resultados porque es agregarle violencia. En Rosario lo que se decidió, no fue una casualidad, es que se ingresara ahí sin que hubiera un solo tiro. La persona que decidió esto y que llevó al desoperativo es Bernie. Y está vinculado con lo anterior porque se dijo muy al pasar, lo dijeron tanto el diputado como Luis, el tema de que en el 2003 Néstor Kirchner decidió no reprimir los piquetes, pero junto con eso decidió que alguien interlocutara con esa protesta. Entonces, esta figura del mediador que propone, que en aquel momento, en el 2003 y después, fue Bernie también. Quiero decir, los temas de seguridad, y volvemos a lo mismo, no pueden leerse desde lo represivo o no represivo y punto, sino que todo el tiempo hay que pensar en la cuestión de cuál es el conflicto y eso es de lo que estamos discutiendo, me parece. Está muy bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Adelante. El programa Conectar Igualdad ya cumplió 4 años. Eso significa más y más chicos de todo el país entrando al futuro por la puerta grande. Conectar Igualdad. Toda una generación conectada. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Ríe, chinito, se ríe. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos.